Hay un escenario complicado, cualquiera sea, es un escenario realmente complicado porque todavía hoy el régimen de Nicolás Maduro tiene el control férreo del partido militar y con ese control es difícil que se dé una salida en lo inmediato. También es verdad que es muy difícil mantener por parte del régimen, ¿no?, el control de esa presión que se está generando a nivel internacional y a nivel local, a nivel nacional. Realmente es un gran problema para el régimen porque tiene que estar el aparato represivo del Estado todo el día en la calle tratando de contener a la gente, ¿no? Digo que cada vez se torna más numerosa. La movilización que se realizó ahora a Ramos Verde, a la cárcel donde está Leopoldo López, ha sido multitudinaria, muy importante. Y lo razonable o esperable es que esas movilizaciones cada vez sean más recurrentes y con mayor participación. Estamos hablando de la posibilidad de una salida democrática para Venezuela cuando el régimen está cada vez más encerrado en sí mismo, cuando el régimen está cada vez más desatado en la calle con la represión y cuando el régimen incluso ni siquiera ha dado fecha cierta de algunas elecciones que ya se tendrían que haber realizado y otras que deberían ser inminentes. Sí, lo que está faltando acá, Pepe, para el análisis tiene que ver a veces con un análisis políticamente honesto, ¿no?, con relación al tema Venezuela. Porque acá estamos ante un régimen autoritario que no para de reprimir, cada vez más muertos, cada vez más presos políticos, y esto es realmente grave. Hoy podemos decir que Venezuela también es un factor de desestabilización para otras democracias en la región, porque también hay que mencionar lo que está pasando en Nicaragua, que es gravísimo lo que está pasando en Nicaragua. Por lo tanto, habrá que ver cómo sigue, pero lo cierto es que esta situación se torna insostenible en el corto plazo, ¿no? Y en el medio el cuadro social realmente dramático que sí existe en Venezuela. Y una información con la que di en el día de hoy, en donde el Tribunal Superior de Justicia está tomando determinaciones que no lo alejan del autogolpe, como se lo llamó en su momento por instrucción de Nicolás Maduro. Recordemos que ese tribunal no es independiente, ni muchísimo menos, pero ahora está hablando de disposiciones para los partidos políticos que tienen un piso mínimo de un 1%, que era lo que reclamaba la ley para poder participar de elecciones. Lo baja al 0,5% si consigue posiciones en 12 estados y si consigue una cantidad de firmas mínimas. Eso es bajísimo y son todos pequeños grupos que son partidarios del gobierno. Únicamente está modificando el escenario electoral en su favor y no sabemos todavía si va a haber elecciones. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, hasta hace poco, hasta, diría yo, el diciembre del 2015, en Venezuela había un autoritarismo competitivo. ¿Qué significa esto? Que todavía ¿Cómo es eso? Autoritarismo competitivo. Sí, exacto. ¿Qué significa esto? Que hay elecciones, pero esas elecciones son restringidas, para la oposición se tornan muy complicadas, esta idea de la cancha inclinada, pero hay chances de poder ganarlas. Generalmente en esos contextos las elecciones se ganan por nocaut, y así pasó. En las elecciones de la Asamblea, recordarás, la oposición llegó a los 2/3. Desde ese momento se acabó el escenario de la participación, democracia. Claro, ahí ya se cortó. Se acabó la democracia allí. Exacto. Y había elecciones previstas, las regionales, que son elecciones muy importantes, donde se define el control del territorio, para fines del año pasado, fueron suspendidas con argumentos realmente extraños, ¿no? Digo, hasta tanto el oficialismo no pueda ganar una elección, no se darán elecciones. Hasta un revocatorio se suspendió, que está en la Constitución. Claro, el revocatorio se lo trabó con argumentos legales, porque ellos tienen un control férreo del partido militar, pero también del Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad electoral, y, como decías vos, del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, lo único que no controlan al día de hoy es la Asamblea. Por eso decidieron asfixiarla con una serie de iniciativas, y por eso, a partir del momento en donde se limita el poder de la Asamblea, es cuando la gente decidió salir a la calle, obviamente porque ahora la salida es electoral o electoral, ¿no?, para la oposición.